permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Bienvenidos a la lección número 13. Esta es la última lección de este trimestre y me da mucho gusto compartirla contigo. En primer lugar, queremos recordar que esta semana el tema ha sido permanecer en el amor específicamente fraternal. El amor fraternal en el idioma del Nuevo Testamento es simple y llanamente la palabra Filadelfia. Por eso es que cuando se estudian los mensajes a las 7 iglesias y se llega a la 6ª iglesia, la iglesia de Filadelfia, pues normalmente se nos dice eso, que Filadelfia hacía honor a su nombre de alguna forma, ya que Filadelfia significa simple y llanamente amor fraterno, amor entre hermanos, amor fraternal. El apóstol Pablo se está despidiendo, está llegando a la conclusión de su epístola y entonces pasa a la parte tal vez más práctica de toda su carta, la parte en donde él dirá específicamente lo que esperaría como ideal de conducta, de comportamiento de aquellos que han estado escuchando este gran mensaje cristocéntrico y que nos lleva a pensar en el cielo, pero también a seguir tomando decisiones importantes aquí en la tierra. Y obviamente entonces al abordar esa parte práctica antes de llegar a encontrarnos con Cristo Jesús en el santuario celestial, física y literalmente, entonces antes de eso él habla de permanecer en el amor fraterno. También habla de que otra característica tendría que ser la hospitalidad. Hospitalidad literalmente significa en el idioma del Nuevo Testamento mostrar amor o afecto por los extranjeros. Específicamente esa es la palabra que se usa aquí para hospitalidad. Hoy en día seguramente, en principio, la aplicación de este versículo no se limitaría a tratar bien a los extranjeros, sino en general a cualquiera que necesite esa hospitalidad. Y así continúa una lista de consejos el apóstol Pablo respecto a la vida práctica, la vida cristiana práctica. Hablará entonces del servicio, de acordarse de aquellos que están en la prisión, de aquellos que tienen algún problema, situaciones adversas. Hablará, por supuesto, también de la vida familiar, de cómo mantener con honra el matrimonio, la vida en pareja. Y así, en este caso escogido, los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo desarrolla varias cosas importantes allí, pero realmente lo hace en todo el resto del capítulo. Seguro que en el estudio que tú has hecho y en el repaso que harás en tu clase de escuela sabática, podrás mencionar muchos más detalles acerca de estos consejos para la vida práctica. Pero quisiera dedicar unos minutos para el versículo 13 del capítulo 13 de Hebreos 13, que encierra un consejo también muy importante que el apóstol Pablo da aquí, casi al cierre de la epístola. Dice Hebreos 13, salgamos pues a él, a Cristo se refiere, fuera del campamento. Hay que salir del campamento. ¿Y como para qué hay que salir del campamento? Bueno, pues para encontrarnos con Cristo, porque Él está allí en la ilustración que está usando el apóstol Pablo. Pero entonces tenemos que recordar por qué Cristo estuvo fuera del campamento. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Bueno, lo estudiaste ya en la lección. Tiene que ver con que Él fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Fue allí donde Él fue crucificado y eso tiene muchas implicaciones a la luz de lo que menciona el Antiguo Testamento, que se hacía con un sacrificio y otras cosas interesantes que encontrarás allí en la parte del día jueves, pero sobre todo tiene que ver en la aplicación que da el apóstol Pablo aquí con tener o correr una experiencia semejante a la de él. Leo nuevamente Hebreos 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué es vituperio? Un reproche,
ese insulto o esa ofensa verbal, principalmente en el tiempo bíblico, que se hace obviamente sin justificación, simplemente por molestar, por denigrar, por lastimar, y en este caso se resume los sufrimientos o una clase de sufrimientos que Cristo Jesús padeció y estuvo dispuesto a experimentar a fin de salvarnos, llevar el vituperio. En otras palabras, todo esto que tiene que ver con la vida cristiana, la vida práctica, tiene que ver también con entender que la perspectiva del cristiano no es que va a haber un momento en el que la vida será solo ideal. El cristiano debe entender que su vida, sus relaciones, su conducta, su ética, su comportamiento deben girar en torno a la mayor relación que debe haber entre ellos y Cristo. La vida del cristiano no estará libre jamás de problemas, no está exenta de sufrimientos, de vituperio, pero seguir a Jesús allí, precisamente para los hebreos y para nosotros, es la mejor decisión que podemos tomar, porque en el sufrimiento también se pule nuestro amor, se pule nuestra conducta, se pule nuestro carácter a fin de poder entonces llevar un cristianismo no solamente agradable delante de los ojos de Dios, sino un cristianismo que está dispuesto a darlo todo por aquel que lo dio todo por él. Así que el último versículo que quiero mencionar y así cerrar la lección de este trimestre es el versículo 14, Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, Hebreos 13, 15, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Al final de cuentas, en medio aún de la persecución, el cristiano debe alabar, debe adorar, porque recuerda, adorar es un estilo de vida y no se limita a un espacio, a un culto, a un horario. Es un estilo de vida que en la práctica podrá demostrar el amor fraterno, la hospitalidad, el servicio, pureza en la vida familiar, pero sobre todo que estamos junto con Cristo Jesús y si es necesario salir del campamento para encontrarnos con Él, lo hacemos, porque eso alaba también su nombre. Permanezcamos en el amor fraternal, pero sobre todo permanezcamos en el amor a Cristo Jesús.